El perro estaba acostumbrado a la rutina. Todos los días veía a la misma familia salir por la mañana, saludándose entre ellos y, antes de irse, acariciando su cabeza. Su vida había sido simple, llena de cariño y atención, al menos al principio. Pero algo había cambiado con el paso de los meses, y ahora la puerta se cerraba de forma mucho más brusca, los rostros ya no le sonreían como antes. La familia, que solía llenarlo de afecto, había dejado de prestarle la atención que él tan ansiosamente esperaba. Ya no era el centro de su mundo, como lo había sido durante tanto tiempo. En lugar de corretear por el jardín, saltando de alegría cada vez que alguien abría la puerta, ahora se quedaba allí, mirando desde la esquina, con el corazón pesado, esperando que alguien viniera a darle una caricia o a decirle que todo iría a estar bien. Hoy, como todos los días desde hacía ya semanas, la mañana comenzó igual. La familia se levantó temprano, prepararon su desayuno, y se vistieron con rapidez. Las voces de los niños resonaban por la casa mientras corrían de un lado a otro, preparándose para ir al colegio. El perro los observaba, inmóvil en su rincón, con su mirada fija en la puerta, esperando ese gesto que le confirmara que todo seguía siendo como antes. Pero nada sucedió. Uno de los niños, al pasar cerca de él, ni siquiera se detuvo. Su mirada era vacía, y su cuerpo ya no reaccionaba como antes al ver al perro. El perro sintió un nudo en el estómago, un sentimiento que no había conocido antes, la indiferencia. Fue una sensación extraña, casi dolorosa. Se levantó lentamente, y con el cuerpo cansado, se acercó un poco más a la puerta. Observó cómo la madre tomaba las llaves de la casa y cerraba la puerta con un golpe seco, sin mirar atrás. No hubo un saludo, no hubo una caricia, ni una palabra de consuelo. La puerta se cerró de golpe, y el perro se quedó allí, parado, en un estado de shock. Algo dentro de él había roto. El patio ya no era su espacio de juegos ni de refugio. Ahora, el sol brillaba sin compasión, y las sombras del mediodía eran alargadas y vacías. La cadena en su cuello, que antes apenas notaba, ahora le parecía una prisión, una forma física de recordarle su soledad. A pesar de sus esfuerzos por entender que había hecho mal, sus ojos no hallaban respuestas. Solo veía un mundo lejano, a través de las rejas de su pequeño corral. Se sentó en el suelo, mirando el vacío frente a él. En el fondo de su corazón, algo le decía que no volvería a ser el mismo. El perro había aprendido a amar a los seres humanos, a confiar en ellos con todo su ser. Pero ahora se encontraba ante la realidad de que esa confianza había sido traicionada. Ya no era un miembro más de la familia. Ya no era el compañero fiel que siempre estuvo dispuesto a dar todo por ellos. En su lugar, era solo un ser que ocupaba un espacio, una presencia que ya no era necesaria. Al principio, intentó ladrar, con la esperanza de que alguien lo escuchara y regresara. Aulló con fuerza, su garganta rasgada por el esfuerzo. Pero no hubo respuesta. El sonido de su voz se perdió en el aire, solo interrumpido por el zumbido lejano de los autos que pasaban por la calle. El perro se dejó caer de nuevo al suelo, cansado. La cadena tiraba de su cuello, y el contacto con el suelo frío solo hacía que su cuerpo se sintiera más y más agotado. Pero el dolor era más profundo que el físico. Era el dolor de un ser que había sido olvidado, dejado atrás. Como si ya no fuera importante. Con el paso de las horas, el sol comenzó a ocultarse lentamente, tiñendo el cielo de un rojo intenso. La noche se acercaba, y con ella, una sensación de frío que calaba hasta los huesos. El perro intentó levantarse una vez más, buscando algún rincón del jardín donde pudiese resguardarse del viento que comenzaba a soplar. Pero la cadena lo limitaba. No podía moverse como lo hacía antes, libre y sin restricciones. Estaba atrapado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El espacio que antes le parecía acogedor, ahora lo sentía como una prisión. Mientras la oscuridad se instalaba, el perro se echó en el suelo, en el mismo rincón donde había estado todo el día. Se acurrucó, abrazando su cuerpo con las patas delanteras, buscando consuelo en su propio calor. Pero algo dentro de él le decía que no había vuelta atrás. Esa vida que conocía, esa familia que lo había cuidado, ya no existía. Solo quedaba un vacío,
una sensación de abandono que se impregnaba en cada rincón de su ser. La noche se alargó más de lo que podría haber imaginado. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron, dejando solo el susurro del viento y el crujir de la cadena al moverse. En ese silencio, el perro se quedó mirando al horizonte, esperando lo imposible, que los humanos regresaran, que la puerta se abriera, que alguien viniera a decirle que lo sentían, que lo querían de vuelta. Pero nada sucedió. La soledad se convirtió en su única compañera. Los días siguientes fueron más de lo mismo. La familia no regresó, y el perro seguía en su rincón. A veces, el sonido de los pasos cercanos le hacía levantar la cabeza con esperanza, pero nunca era más que un eco lejano. Las horas parecían eternas. La cadena, que antes no le molestaba, ahora era un recordatorio constante de su cautiverio. Se había convertido en un símbolo de la indiferencia de los humanos, de su capacidad de olvidarse de aquel ser que una vez los amó incondicionalmente. El hambre comenzó a hacer mella en su cuerpo. Cada vez más débil, el perro apenas podía mantenerse de pie. Los días pasaban lentamente, y la desesperanza crecía en su corazón. En su mente, las imágenes de los viejos tiempos, cuando corría libre y sin preocupaciones, se mezclaban con la amarga realidad de su situación actual. Cada vez que cerraba los ojos, veía las mismas caras, las mismas personas que lo habían dejado atrás, sin remordimientos. ¿Por qué lo habían hecho? ¿Por qué lo habían abandonado de esa manera? Finalmente, el perro se dio cuenta de que ya no quedaba nada para él en ese lugar. Solo el frío, la soledad y el dolor. Pero en lo profundo de su alma, aún mantenía la esperanza de que algo, alguien, podría venir a salvarlo. De alguna manera, sentía que aún tenía algo que dar, que aún había amor por ofrecer, y que no merecía terminar su vida en la oscuridad, atrapado entre las sombras de un jardín vacío. La puerta, sin embargo, seguía cerrada. Y el perro, con la mirada fija en ella, volvió a esperar. La soledad del perro se intensificaba con cada hora que pasaba. Las primeras luces de la mañana entraban tímidamente por las rendijas de la vieja cerca de madera, pero no traían consuelo, solo un recordatorio de la falta de calor humano. Él aún se encontraba en su rincón, la cadena apretando su cuello, las marcas del metal dejando pequeñas heridas en su piel. No entendía por qué su familia lo había dejado allí, como si fuera solo una sombra, una presencia que ya no era importante. Las voces familiares que antes solían alegrar la casa y el jardín ahora solo eran ecos lejanos en su memoria. En el silencio que lo rodeaba, los sonidos de la ciudad comenzaban a filtrarse, el ruido lejano de los autos, el canto de algunos pájaros que se aventuraban en los árboles cercanos, el crujir de las hojas secas arrastradas por el viento. Pero no había rastro de vida cerca de él. No había pasos en el jardín, ni la sombra de sus dueños. La puerta cerrada, como siempre, permanecía hermética, ignorante de su presencia. Él levantó la cabeza, una vez más, como si algo en su interior le dijera que todo iba a mejorar, que alguien vendría a abrir esa puerta y devolverle el amor que había perdido. Pero no sucedió nada. El perro pasó los días en un estado de espera constante, mirando la puerta, esperando escuchar esos pasos familiares, esos murmullos de conversación, esos ruidos que siempre precedían su llegada a casa. Pero nada. Todo estaba vacío. La vida de su familia parecía haberse detenido, pero él no entendía por qué. Cada vez que miraba a su alrededor, veía lo mismo, la casa vacía, las sillas sin ser ocupadas, los juguetes de los niños olvidados en el suelo, como si todo hubiera quedado suspendido en el tiempo. El perro, cansado, se echó de nuevo, abrazando su cuerpo, con la esperanza de encontrar algo de calor en su propio ser. Las horas se estiraban como hilos finos que se alargaban y se alargaban, sin fin. El perro comenzó a percibir el paso del tiempo a través de las sombras que se movían lentamente por el suelo. El sol, al principio tan radiante, comenzaba a ser su enemigo. A medida que el día avanzaba, el calor le resultaba insoportable, pero él ya no tenía fuerzas para moverse de su rincón. Se sentía agotado, como si el peso de la tristeza lo hubiera vencido. La cadena seguía ahí, inmóvil, como una pesadilla de la que no podía despertar. A medida que el día se transformaba en noche, una nueva sensación se apoderó de él. El frío. El perro no estaba acostumbrado a la oscuridad, ni a la humedad que comenzaba a emanar del suelo.
A lo lejos, podía escuchar los murmullos de la gente en la calle, pero a él solo le llegaba un eco lejano, como si estuviera atrapado en un mundo que ya no pertenecía a él. En sus ojos, brillaba una mezcla de tristeza y confusión. ¿Por qué lo habían dejado allí, atado y solo? Al principio, se intentó levantar, con la esperanza de que alguien, pudiera romper el silencio que lo ahogaba. Movió sus patas delanteras, pero la cadena lo limitaba, y no podía avanzar más allá de la pequeña área en la que estaba prisionero. El perro intentó volver a ladrar, aullar, como lo hacía antes, para llamar la atención, para que alguien viniera a su rescate. Pero el sonido de su voz era solo un susurro en la inmensidad del espacio vacío. A lo lejos, un perro callejero pasó corriendo por la calle, su figura fugaz destacándose en la penumbra. El perro lo observó en silencio, su cuerpo rígido. ¿Qué era esa libertad que veía en los otros animales? ¿Por qué él no podía ser como ellos, correr sin restricciones, sin la pesada cadena alrededor de su cuello? Durante un momento, se olvidó del cansancio, de la tristeza y del hambre. Solo vio un atisbo de lo que podría ser su vida, un futuro en el que él también pudiera ser libre, en el que pudiera correr sin temor. Pero esa visión se desvaneció tan rápido como apareció. Las noches pasaban de forma interminable. Cada vez que se acercaba el atardecer, el perro se acurrucaba en su rincón, buscando algo de consuelo en la oscuridad, pero siempre con el peso de la soledad apoderándose de él. Intentaba dormir, pero el hambre lo mantenía despierto, con el estómago vacío retumbando de manera dolorosa. Al principio, había resistido, confiando en que sus sueños volverían pronto. Pero ahora, la esperanza se estaba desvaneciendo lentamente. Se sentía atrapado en una pesadilla, una en la que no podía escapar, donde no había promesas de un futuro mejor. Un día, el perro vio algo extraño, una figura apareció por el camino que conducía al jardín. Era la empleada que siempre había cuidado de la casa, la que en ocasiones le había dado un pedazo de pan o una caricia suave. Ella caminaba lentamente, como si no quisiera hacer ruido, con una expresión triste en el rostro. El perro levantó la cabeza, con la esperanza de que finalmente algo cambiaría. Quizá ella venía a liberarlo, a darle lo que tanto deseaba, un poco de compañía, un poco de atención. Pero la mujer no parecía notar su presencia de inmediato. Ella seguía caminando, distraída por lo que estaba haciendo. El perro, aún débil, intentó acercarse. Con esfuerzo, levantó sus patas y comenzó a caminar, pero la cadena lo detuvo una vez más. La mujer lo miró, sorprendida al verlo tan cerca de la cerca. Sus ojos se encontraron por un instante, y en ese momento, el perro vio algo que nunca antes había visto en los ojos de los humanos: compasión. Por un breve segundo, pensó que podía ser ella quien viniera a liberarlo, quien pudiera cambiar su destino. Pero la mujer no se acercó. En lugar de eso, se agachó y, con un suspiro, extendió la mano, ofreciéndole un trozo de pan. El perro, con el cuerpo agotado, vaciló un momento antes de tomarlo, pero finalmente aceptó el pequeño gesto de bondad. Cuando sus dientes tocaron el pan, un alivio temporal lo invadió. No era mucho, pero era suficiente para mantenerlo con vida un poco más. Después de ese breve encuentro, la mujer se alejó, y el perro regresó a su rincón. El día continuó de la misma manera, sin cambios significativos. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo en el mundo, que aún había algo de bondad, aunque fuera en una figura tan distante como la empleada. Por un momento, la esperanza, aunque débil, volvió a encenderse en su corazón. El perro se quedó allí, con la cabeza inclinada, mirando la puerta cerrada, sin saber qué hacer. Cada día se sentía más débil, pero no podía dejar de esperar que alguien, llegara a rescatarlo de su triste destino. El sol ya comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonalidades anaranjadas y moradas, pero el perro seguía ahí, en su rincón solitario. La cadena apretada alrededor de su cuello no era solo una barrera física, era una metáfora de su vida ahora, una vida limitada, rodeada por la indiferencia y la soledad. Su cuerpo había perdido mucha de la fuerza que tenía al principio, los músculos de sus patas se sentían agotados y, sin embargo, no se rendía. Algo dentro de él aún resistía,
aún le quedaba una pizca de esperanza. Cada día se levantaba, se arrastraba hacia el rincón donde siempre miraba el horizonte con la esperanza de ver a sus dueños regresar. Pero los días se hacían más largos, y la incertidumbre lo golpeaba con más fuerza. La cadena que lo mantenía atado le hacía difícil moverse más allá de su pequeño espacio. Las sombras del jardín, antes familiares y reconfortantes, se habían vuelto una cárcel, una prisión invisible que lo rodeaba. Sin embargo, cada vez que podía, trataba de mover sus patas, intentar escapar, aunque sabía que el metal lo aprisionaba. Había un olor a comida en el aire, algo que nunca antes había experimentado de manera tan intensa. Lo percibía a través de la rendija en la cerca, como una tentación constante. Los restos que caían de las mesas de los vecinos, o quizás los desechos que la gente dejaba sin pensar, ahora se convertían en su única esperanza. La preocupación por la comida se había convertido en una de sus preocupaciones más grandes. Al principio, cuando estaba con su familia, siempre había comida fresca, y el hambre nunca era un problema. Pero ahora, con la falta de atención, su estómago vacío se hacía cada vez más ruidoso. Sin embargo, a pesar de las dificultades, se aferraba a la vida, incluso si eso significaba pelear por cada migaja. Durante las primeras horas del día, el perro había intentado salir de su rincón para explorar, pero la cadena lo restringía. No podía llegar al borde de la cerca, ni siquiera al final del jardín, donde a veces escuchaba los sonidos de otros perros en la distancia. ¿Estarían ellos también en la misma situación? ¿Habrían sido también abandonados por sus dueños, dejados a su suerte en las calles? Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir la libertad que había tenido antes, cuando corría sin miedo, cuando su vida no estaba limitada por los barrotes invisibles de su propia existencia. Las horas pasaban lentamente. La luz del día se desvanecía y el frío comenzaba a apoderarse del aire. El perro, con su pelaje sucio y desordenado, se acurrucaba lo más que podía en su rincón, buscando algo de calor. La cadena, que antes apenas notaba, ahora parecía una maldición que lo mantenía alejado de cualquier esperanza de escapar. No podía ver más allá de los barrotes del jardín, y la oscuridad lo envolvía. En la penumbra de la noche, el perro cerró los ojos por un momento, su cuerpo cansado, su mente agotada. Pero no podía dormir. Los sonidos de la ciudad lo mantenían despierto, y su estómago vacío lo inquietaba aún más. Sin embargo, se aferraba a una pequeña chispa de esperanza. De repente, en medio de su oscuridad, el perro escuchó un sonido diferente. No era el ruido familiar de los autos pasando por la calle ni el murmullo de los vecinos. Era el sonido de unos pasos, suaves pero firmes, acercándose a su jardín. Su corazón dio un salto. ¿Sería alguien que viniera a liberarlo? ¿Sería un nuevo rayo de esperanza para él? El perro levantó la cabeza, con los ojos brillando en la oscuridad. Cada músculo de su cuerpo se tensó con la expectativa. A través de la ranura de la cerca, vio la figura de una mujer. Era la empleada. La que había mostrado un poco de compasión al darle un trozo de pan en su última visita. Ella no estaba acompañada por la familia, sino sola, caminando lentamente hacia él, como si estuviera buscando algo. El perro, aún débil y con la cadena limitando sus movimientos, trató de acercarse un poco más hacia ella, a pesar de la dificultad que implicaba. La mujer lo miró por un instante, y sus ojos reflejaron una tristeza profunda. Con un gesto rápido, sacó algo de su bolso, una pequeña bolsa con algo de comida. El perro, con los ojos brillando de hambre, observó la bolsa con anhelo. El aroma a pan y carne le llegaba al olfato, y su estómago rugió con fuerza. Pero la mujer no se acercó a él de inmediato. Se quedó quieta, mirándolo, como si estuviera esperando algún tipo de señal. El perro, con una fuerza renovada, dio un paso hacia ella. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban fijos en la comida. Sabía que este era el momento, que algo en su vida finalmente estaba cambiando. La mujer sonrió débilmente y, con cautela, se agachó y le ofreció el trozo de pan. El perro, con el corazón acelerado, se acercó con timidez y, al principio, dudó, como si no pudiera creer que finalmente alguien le estuviera ofreciendo algo más que indiferencia. Su nariz olió el pan, lo saboreó con cautela, y finalmente lo tomó entre sus dientes.
El sabor era increíble, y por primera vez en mucho tiempo, el perro experimentó una pequeña sensación de alivio. Cada bocado parecía llenarlo de una fuerza que no sabía que aún poseía. La mujer lo observó mientras comía, con los ojos llenos de compasión, pero también de dolor. Ella sabía lo que estaba pasando, sabía lo que él había sufrido. Sin embargo, no podía hacer mucho más por él en ese momento. No podía llevárselo a un lugar seguro, no podía cambiar la realidad de su vida en un solo gesto. Pero sí podía ofrecerle algo de comida, un pequeño consuelo en medio de su sufrimiento. Cuando terminó de comer, el perro levantó la cabeza, y por un momento, sus ojos se encontraron con los de la mujer. Fue un intercambio silencioso, pero significativo. Aunque no se dijeron palabras, ambos entendían lo que el otro sentía. La mujer, con un suspiro, se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la puerta del jardín. El perro la observó alejarse, con una mezcla de gratitud y tristeza en su corazón. Al menos había recibido algo de consuelo, algo que lo mantenía con vida. Pero no sabía si eso sería suficiente para seguir adelante. Esa noche, el perro se quedó en su rincón, pero algo había cambiado en su interior. La comida había llenado su estómago, pero lo que realmente lo había alimentado era la pequeña chispa de esperanza que había encendido en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto. Por primera vez, alguien le había mostrado un poco de compasión. Y eso, por más pequeño que fuera, significaba el mundo para él. El viento soplaba con fuerza, y el perro, aún con la cadena alrededor de su cuello, se acurrucó en el rincón. Pero, en su corazón, la desesperanza comenzaba a desvanecerse. Sabía que todavía tenía una oportunidad, que aún quedaba algo por lo cual luchar. La vida del perro había comenzado a tomar una dirección incierta. La mujer, que le había dado comida, se convirtió en una figura de esperanza, pero él sabía que no podía esperar que ella viniera todos los días para darle lo que necesitaba. Aunque el gesto de bondad había sido un alivio momentáneo, no podía evitar sentir que algo más debía suceder. Estaba atrapado, no solo físicamente, sino también en una vida que ya no le pertenecía. Cada día que pasaba, la desesperanza lo envolvía más, pero algo dentro de él seguía luchando, una chispa de resistencia que se negaba a extinguirse. La cadena alrededor de su cuello seguía siendo una restricción cruel, pero al menos ya no sentía el dolor constante que había experimentado al principio. Había aprendido a vivir con ella, de alguna manera. Pero ahora, el perro no solo anhelaba comida, anhelaba algo mucho más profundo, la libertad. La libertad que le había sido arrebatada, la libertad que no sabía si alguna vez volvería a experimentar. Cada vez que veía a otros perros correr por la calle, libres y despreocupados, un nudo de dolor le crecía en el pecho. Sabía que él también debería estar allí, corriendo por el mundo, sin miedo, sin restricciones. Pero su realidad era muy diferente. Estaba atrapado en ese pequeño jardín, limitado a un espacio que ni siquiera podía recorrer en su totalidad. La puerta, que antes siempre había sido una fuente de promesas y posibilidades, ahora era solo un recordatorio de lo que ya no tenía. Ya no veía a su familia venir por la mañana, ya no escuchaba sus risas ni sus voces cálidas. Ya no existía un lugar para él en ese hogar. A lo lejos, en la vecindad, el perro escuchó el sonido familiar de un motor acercándose. Instintivamente, se levantó, pero la cadena lo limitó. Movió su cuerpo con dificultad, mirando hacia la calle, donde el coche se detuvo cerca de la entrada de la casa. Era la mujer, la empleada. Él no la veía tan seguido, pero su presencia le transmitía algo que ningún otro ser humano le había dado en mucho tiempo, compasión. Ella se detuvo un momento frente a la puerta, mirando hacia adentro, como si dudara por un instante. El perro observó con atención, como si quisiera captar cada movimiento, cada gesto de esa mujer que se había convertido en su única conexión con el mundo exterior. Con paso lento y decidido, ella comenzó a caminar hacia él. El perro, con el corazón palpitante, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Esta vez, algo en él le decía que no podía quedarse allí, que no podía seguir esperando pasivamente a que las cosas cambiaran. Tenía que hacer algo, algo que lo sacara de su prisión. Se arrastró lentamente hacia la cerca, intentando mover la poca distancia que le quedaba sin que la cadena lo detuviera.
Cada movimiento era un esfuerzo, pero su determinación lo impulsaba. Cuando la mujer se acercó, se agachó frente a él. Sus ojos, llenos de tristeza, se encontraron con los del perro. No dijo nada, solo extendió su mano hacia él. El perro, con la mirada fija en su rostro, olió sus dedos y la comida que llevaba en la mano. De inmediato, comprendió lo que quería, ofrecerle algo para alimentarlo, un pequeño gesto de bondad. Pero había algo más en su mirada, algo que transmitía más que solo compasión. Había un destello de preocupación, como si la mujer supiera que él necesitaba más que solo un poco de comida. La mujer, con un suspiro, le ofreció un pedazo de pan, y el perro, sin dudar, lo aceptó. No era mucho, pero en ese momento, para él, era todo. Con cada bocado, sentía como el hambre se calmaba, pero también como una sensación extraña se apoderaba de su pecho. Esa mujer, que lo miraba con una expresión llena de sentimientos no expresados, era su única esperanza. Pero aún no podía entender qué significaba todo eso para él. No sabía si ella podría ayudarlo más allá de ese pequeño gesto, pero algo dentro de él le decía que debía aferrarse a esa oportunidad. Después de que terminó de comer, el perro miró hacia la puerta, como si esperara ver a alguien más llegar, alguien que podría cambiar su destino. La mujer, observándolo, parecía estar debatiendo internamente si debía o no hacer algo más. Finalmente, con un gesto lento, se levantó, y el perro la siguió con la mirada. Se quedó allí, esperando, como siempre lo había hecho. La mujer caminó hacia la salida, pero antes de irse, se detuvo un momento y miró una vez más al perro. En ese instante, algo se rompió dentro de él. Ya no podía seguir esperando pasivamente. Algo dentro de su ser le decía que tenía que actuar, que no podía seguir siendo solo un espectador de su propia vida. Con la mirada fija en la puerta, sintió como la frustración y la desesperación lo invadían. Sin pensarlo, el perro dio un paso hacia la cerca. La cadena, que hasta ese momento había sido una parte de su vida, parecía más una broma cruel. Empujado por una necesidad interna, se acercó cada vez más al límite del jardín. La cercanía a la puerta le hacía sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo, una posibilidad, una oportunidad de escapar. Aunque la cadena lo restringía, el perro no podía evitar sentir que algo estaba cambiando. Con los ojos brillando de determinación, intentó una vez más mover sus patas. Esta vez, su cuerpo, aunque cansado, parecía responder. El deseo de libertad era tan fuerte que su cuerpo casi olvidó el dolor. Solo quería avanzar, solo quería salir de esa cárcel que lo mantenía atrapado, tanto física como emocionalmente. La puerta, que antes parecía un simple obstáculo, ahora se convirtió en un símbolo de lo que podía ser su futuro. La mujer, al ver la determinación del perro, comprendió que él no podía esperar más. De alguna manera, ella lo había visto y, aunque no podía liberarlo por completo, sabía que no podía dejarlo en esa situación. Con un suspiro, ella se agachó nuevamente y miró al perro con un leve gesto de compasión. Sin decir una palabra, empezó a caminar hacia el lado de la cerca, buscando la forma de liberar al animal de su cautiverio. El perro, sin poder creer lo que veía, dio otro paso hacia la puerta. La cadena, que antes le parecía un obstáculo imposible de superar, ahora parecía algo que podría romperse. Había algo en el aire, algo que le daba la sensación de que su vida estaba por dar un giro. Pero aún no era el momento de la libertad total. Aunque podía sentir que la mujer había decidido actuar, el perro sabía que este sería solo el primer paso de una larga lucha por su futuro. Con cada paso de la mujer, el perro sentía que algo se estaba desmoronando, pero también sintió que algo nuevo estaba naciendo dentro de él. La libertad, aunque lejana, parecía más cercana que nunca. Mientras observaba a la mujer, sus ojos brillaron con una nueva esperanza, una esperanza que antes no había tenido. Ahora, al menos, sabía que no estaba completamente solo. Había una persona que, aunque no pudiera cambiar todo de inmediato, había decidido hacer algo por él. La mujer, con movimientos rápidos y decididos, finalmente logró liberar al perro de la cadena que lo mantenía atado. Fue un gesto pequeño, pero para él, significaba el comienzo de un nuevo camino. Aunque todavía no entendía lo que le deparaba el futuro, por primera vez en mucho tiempo,
el perro comenzó a sentir que su vida tenía sentido. El sol comenzaba a ponerse, y el aire, aún tibio por el calor del día, parecía estar impregnado con una sensación de cambio. El perro, finalmente libre de las cadenas que lo habían limitado por tanto tiempo, sentía una extraña mezcla de emoción y confusión. Su cuerpo, agotado por semanas de sufrimiento y abandono, se sintió ligero por primera vez en mucho tiempo. Caminó unos pasos, con cautela, como si no pudiera creer que la puerta del jardín, antes tan imponente, ahora estuviera abierta de par en par. La mujer, que lo había liberado, lo miraba desde la puerta de la casa, con una expresión que reflejaba tanto tristeza como alivio. Ella había hecho lo que podía, pero él sabía que este era solo el primer paso hacia algo mucho más grande. Los sonidos de la calle llegaban con claridad. Los coches, el murmullo lejano de la gente, el canto de los pájaros. Todo le resultaba tan nuevo, tan ajeno, como si hubiera despertado en un mundo que ya no reconocía. Había pasado tanto tiempo sin ver más allá de los barrotes de la cerca, que ahora todo parecía diferente, incluso la luz del atardecer se sentía extraña en su piel. Se quedó allí un momento, inmóvil, respirando hondo, como si intentara asimilar lo que acababa de suceder. Finalmente, dio un paso hacia adelante, luego otro. Cada movimiento le parecía monumental, cada paso una victoria que había esperado tanto tiempo alcanzar. Pero a pesar de su libertad recién descubierta, el perro no podía evitar sentirse perdido. El jardín, aunque ya no lo apresaba, seguía siendo un lugar que conocía, pero no deseaba habitar. Se alejó lentamente, mirando a su alrededor, buscando alguna señal de lo que debía hacer a continuación. Sin embargo, la única compañía que tenía era la de la mujer, que lo observaba en silencio. Ella no podía seguirlo, no podía hacer más por él en ese momento, y lo sabía. El perro comprendió que la mujer no era la respuesta definitiva a su libertad, sino una chispa que había encendido el fuego de la esperanza en su interior. La calle frente a él era ancha y desconocida. Estaba acostumbrado a la seguridad del jardín, a la rutina de su vida pasada. Pero ahora, al estar libre, se dio cuenta de lo vasto e incierto que era el mundo que tenía por delante. En su mente, se agolpaban las preguntas: ¿dónde iría ahora? ¿Qué haría? ¿Había algo más allá de esa calle, algo que le ofreciera un futuro mejor? La incertidumbre lo envolvía, pero también sentía una necesidad urgente de avanzar, de no quedarse atrás. La mujer, después de un rato, entró de nuevo a la casa, dejándolo solo. El perro la observó con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que ella había hecho lo que podía por él, pero también comprendió que ahora debía enfrentarse a su propio destino. La libertad no solo era una cuestión de escapar físicamente, sino de aprender a vivir sin las cadenas que lo habían limitado durante tanto tiempo. No era solo un cambio externo, sino interno. El perro miró hacia la calle una vez más y decidió que no podía quedarse allí, que debía seguir adelante. Con un último vistazo al jardín, como si se despidiera de un pasado doloroso pero necesario, comenzó a caminar hacia la calle. Al principio, sus pasos eran vacilantes, como si dudara de su capacidad para moverse sin esa pesada restricción. Pero con cada paso, su confianza crecía. El viento soplaba suavemente, moviendo su pelaje en ondas, y el olor a la ciudad le llegaba con fuerza. Los coches pasaban a su lado, y el ruido de la vida cotidiana lo envolvía. A pesar del caos a su alrededor, se sentía más vivo que nunca. A medida que avanzaba por la calle, el perro comenzó a darse cuenta de lo grande que era el mundo. Había tanto por explorar, tanto por descubrir. El miedo que antes sentía al estar atrapado en su jardín se desvaneció lentamente, reemplazado por una curiosidad que lo impulsaba a seguir adelante. Cada paso era una afirmación de su libertad, una señal de que ya no tenía que vivir encerrado, esperando a ser rescatado. El rescate había llegado, no de la forma que esperaba, pero lo había recibido. Ahora era su turno de salvarse a sí mismo. El perro pasó por delante de varias casas, y aunque la tentación de regresar al lugar conocido, al jardín, era fuerte, continuó caminando. Sabía que su destino no estaba en ese lugar, sino en un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La calle estaba llena de perros callejeros, algunos conocidos, otros desconocidos. Algunos miraban con curiosidad, otros con indiferencia.
El perro no se detenía a interactuar con ellos, ya no buscaba compañía o consuelo en otros como él. Había superado eso. Ahora, su única compañía era la de su propia voluntad, la fuerza que lo había llevado hasta allí. Mientras caminaba, pasó por un parque. En el centro, algunos niños jugaban con sus perros, lanzando pelotas y riendo. El perro los observó en silencio, su corazón se apretó al ver la felicidad ajena. Durante tanto tiempo, había sido uno de esos perros, corriendo tras una pelota, jugando sin preocupaciones. Pero ese tiempo había quedado atrás. Ahora se encontraba en un lugar entre dos mundos, entre su pasado y su futuro. A pesar de la nostalgia que sentía, no podía quedarse allí. Debía seguir adelante. A medida que avanzaba, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, iluminando su camino. Era como si el mundo estuviera abriendo sus puertas para él, invitándolo a adentrarse en lo desconocido. Y, aunque el miedo seguía siendo una sombra persistente en su mente, se dio cuenta de que no podía quedarse parado. La vida estaba esperando, y él tenía que vivirla, aunque no supiera exactamente cómo. Cada paso era un pequeño acto de valentía, una prueba de que no estaba dispuesto a dejar que el miedo lo dominara. Con la noche avanzando, el perro se detuvo en una esquina. Miró atrás una vez más, al lugar de donde había venido. El jardín, la casa, la mujer. Todo eso ya formaba parte de un pasado lejano. El perro respiró hondo, cerró los ojos por un momento y dio el siguiente paso, avanzando hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La libertad, pensó, no era algo que se regalaba. Era algo que uno debía tomar, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbre y miedo. Pero él estaba listo para caminar ese camino, por él mismo, sin más cadenas que las que él mismo decidiera colocar sobre sí. El destino estaba en sus patas, y nada ni nadie podría arrebatárselo. Con un último suspiro, el perro siguió su camino, adentrándose en la ciudad, hacia lo desconocido, pero con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, era él quien decidía su rumbo. Y no importaba lo que viniera después. Lo importante era que había dado el primer paso hacia su propia libertad. La ciudad lo envolvía. El perro avanzaba por las calles, sintiendo el pulso de un mundo al que ya no pertenecía, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que había sido ese mismo mundo el que lo había dejado atrás. El sol ya había desaparecido, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando una mezcla de sombras y destellos que iluminaban su camino. Cada paso que daba le parecía un acto de valentía, una decisión que tomaba por sí mismo, sin más ataduras que las que él mismo se impusiera. Pero, a pesar de la libertad que sentía, algo en su interior seguía ardiendo. El dolor de su pasado no lo dejaba en paz. Cada vez que pasaba cerca de un parque o veía a un perro feliz corriendo por el campo, sentía como el nudo en su estómago se tensaba, como las imágenes de su vida anterior regresaban como fantasmas, acechando su mente. Recordaba cuando era un cachorro, cuando su dueño lo acariciaba y lo tomaba en brazos, cuando sentía que todo en el mundo era perfecto. Recordaba las tardes de verano, jugando en el jardín, corriendo detrás de una pelota, sin preocupaciones, sin pensar en lo que vendría después. Pero ahora, esas imágenes parecían tan distantes, tan ajenas a la realidad que vivía. La soledad lo perseguía, aunque estuviera rodeado de gente. Las calles, a pesar de estar llenas de vida, lo hacían sentirse invisible, un ser que caminaba entre las sombras, como un espectro. Al principio, había intentado encontrar consuelo en otros perros, en aquellos que también vivían en las calles, pero pronto se dio cuenta de que cada uno de ellos luchaba por sobrevivir de la misma manera que él. Nadie tenía respuestas, nadie podía ofrecerle el consuelo que él buscaba. Cada perro era una historia de abandono, de lucha, de supervivencia. Y en medio de todo eso, él solo quería encontrar algo más, algo que le diera sentido a su existencia, algo que le devolviera la esperanza. Pasaron los días, y el perro continuó su marcha por la ciudad. Dormía en callejones, debajo de puentes, en rincones oscuros donde la gente rara vez lo veía. A veces, se encontraba con niños que lo miraban con ternura y lo acariciaban, pero esos momentos de calidez eran breves, tan fugaces como el sol en un día nublado. Al final, todo volvía a la misma rutina, a la misma soledad. Cada vez que se despertaba,
sentía como si no hubiera avanzado en absoluto, como si todo lo que había hecho hasta entonces fuera solo una huida. Huía del dolor, huía de las sombras de su pasado, pero nunca lograba escapar completamente. Algo dentro de él, algo profundo, le decía que no podía seguir viviendo de esa manera. En su camino, llegó a un parque en las afueras de la ciudad. El aire estaba fresco y limpio, y los árboles se movían suavemente con el viento. El perro se acercó, sintiendo el aroma de la hierba y la tierra húmeda. Parecía un lugar en el que nunca antes había estado, un refugio del bullicio de la ciudad. Pero, al mismo tiempo, el parque le traía más recuerdos dolorosos. Lo miró con desconfianza, pero algo lo impulsó a entrar. Quizás, pensó, encontraría allí algo que lo ayudara a entender lo que le estaba pasando. Caminó lentamente por el césped, sus patas tocando la tierra húmeda. Miró a su alrededor, observando a las personas y a los perros que jugaban. Los perros corrían felices, saltando, ladrando. Se detuvo por un momento, observando uno de esos perros que jugaba con su dueño, corriendo detrás de una pelota. El perro sintió un nudo en el estómago, un dolor profundo y agudo. Lo deseaba esa libertad, ese amor incondicional. Pero, ¿cómo podría tener eso? ¿Cómo podría regresar a esa vida de antes, esa vida en la que era amado y cuidado? Ya no podía. El tiempo había pasado, y él ya no era el mismo perro. Ya no era el mismo ser. Pero algo en ese momento lo despertó. Algo en su interior, una chispa de comprensión. Había estado buscando algo afuera, algo que lo rescatara. Pero se dio cuenta de que la única forma de encontrar lo que había perdido era mirándose a sí mismo, en su interior. No podía seguir buscando respuestas en los demás, ni en un mundo que ya lo había abandonado. La respuesta estaba en su propia capacidad para sanar, para perdonar lo que había pasado, para entender que el dolor que sentía no lo definía, sino que era solo una parte de su historia. El perro se echó en el césped, mirando el cielo estrellado. A su alrededor, el parque se llenaba de sonidos suaves, pero él se sentía en paz, por primera vez en mucho tiempo. Cerró los ojos y respiró profundamente. El aire fresco llenó sus pulmones, y por un momento, el dolor desapareció. Ya no tenía miedo, ya no sentía esa ansiedad constante que lo había perseguido durante tanto tiempo. El pasado, aunque siempre estaría allí, ya no lo controlaba. Ahora, era dueño de su destino. Cuando abrió los ojos, vio a un hombre acercándose a él. El hombre caminaba lentamente, mirando al perro con curiosidad. No había miedo en sus ojos, solo un interés tranquilo. El perro lo observó por un momento, sin moverse. El hombre se acercó un poco más y se agachó, mirando al perro con una sonrisa amable. ¿Estás bien, amigo?, preguntó el hombre, con una voz suave. El perro lo miró fijamente, y por un momento, todo el ruido a su alrededor desapareció. Solo existía él y ese hombre. El perro, que antes había huido de los humanos, ahora sentía que, tal vez, había una oportunidad. No tenía que vivir solo, no tenía que huir del dolor. Quizás, pensó, podía darle una oportunidad a las personas nuevamente. El hombre extendió su mano, y el perro, aunque cauteloso, se acercó lentamente. Sus narices se encontraron, y algo cambió en ese instante. El perro sintió una conexión, algo que nunca había experimentado antes. Quizás era una segunda oportunidad, una oportunidad para empezar de nuevo. Quizás, este hombre sería el que le devolvería la confianza en los seres humanos. El perro olió la mano del hombre, y luego, con un movimiento suave, lamió su palma. El hombre sonrió y, con cuidado, acarició su cabeza. Por un momento, el perro se dejó llevar por el gesto, por la ternura que había tanto tiempo perdido. No sabía qué le depararía el futuro, pero sentía que algo había cambiado en él. La esperanza, tan pequeña como una semilla, comenzaba a crecer dentro de su pecho. Ya no estaba solo. No tenía todas las respuestas, pero había algo nuevo en su vida, algo que lo impulsaba a seguir adelante. Con un último suspiro, el perro se levantó y miró al hombre con una nueva determinación en los ojos. No sabía lo que vendría después, pero ahora entendía que no estaba solo.
Había encontrado algo en lo más profundo de su ser, algo que le daría fuerzas para continuar. El camino aún era incierto, pero ya no le temía. Porque ahora, el perro sabía que podía caminar hacia él sin importar cuán difícil fuera el recorrido. La libertad, al fin, no solo era una salida, sino una forma de vivir. El perro caminaba por la ciudad, su cuerpo ligeramente más fuerte, aunque aún marcado por el paso del tiempo. Su mirada había cambiado. Ya no era solo un animal perdido en un mar de sombras, buscando un lugar donde descansar o alguien que lo alimentara. Ahora, algo había despertado en él. Algo dentro de su corazón le decía que la vida aún le ofrecía algo más. Aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, algo en su interior le daba fuerzas para continuar. Ya no estaba solo. No en sentido literal, claro, pero algo dentro de él, algo intangible, le decía que podía caminar con más confianza. Tal vez por primera vez, había dejado atrás el miedo. El hombre que lo había encontrado en el parque se convirtió en una presencia constante en sus días. Aunque no compartían muchas palabras, el perro sentía que algo nuevo se estaba gestando entre ellos. Había algo en la forma en que el hombre lo miraba, como si no lo viera solo como un perro más, sino como un ser con una historia, con un pasado, y con un futuro lleno de posibilidades. Cada vez que el hombre lo acariciaba, cada vez que le ofrecía un trozo de pan, el perro sentía una especie de respiro, como si el pasado que lo había marcado comenzara a desvanecerse, aunque lentamente. El tiempo pasaba y, al principio, el perro se mostró reticente a entregarse por completo. Después de todo lo que había vivido, no podía ser tan fácil confiar de nuevo, ni creer que una mano extendida significaba lo que parecía. A menudo se detenía, observaba al hombre desde lejos, asegurándose de que su gesto fuera genuino, que no había una trampa oculta en ese ofrecimiento de compañía. El miedo seguía acechando en los rincones de su mente, pero poco a poco, el perro comenzó a relajarse. Una tarde, mientras paseaban por el parque, el perro notó algo diferente. En lugar de caminar hacia la zona donde otros perros jugaban, como había hecho anteriormente, el hombre se detuvo frente a una pequeña tienda. Era una tienda de comida para perros, algo que el perro jamás había imaginado que existiera, tan diferente al panorama de su vida pasada, en la que todo era una lucha constante por encontrar algo para comer. El hombre se agachó, lo miró con dulzura y, sin una palabra, entró en la tienda. El perro lo observó desde fuera, respirando el aire fresco que lo rodeaba. Parecía que todo en ese instante se había calmado a su alrededor. Durante un par de minutos, el perro se quedó allí, quieto, observando la escena, como si esperara que el tiempo se congelara. A veces, la simple visión de la puerta abierta y la figura de su dueño dentro le llenaba de una mezcla extraña de calma y angustia. ¿Acaso aquello era real? ¿Había llegado finalmente a un lugar donde podía sentirse a salvo? La duda seguía latente, pero por primera vez en mucho tiempo, su mente parecía encontrar una pequeña chispa de paz. El hombre regresó con una bolsa en las manos, y al ver al perro, sonrió. Había algo en esa sonrisa que lo hizo sentir que las cosas podían cambiar para él. No eran solo palabras vacías, sino algo sincero. Con la bolsa en la mano, el hombre caminó hasta el perro y le ofreció lo que había dentro, una pequeña bolsa con croquetas frescas. El perro olió el paquete con entusiasmo, pero también con cautela. Este gesto, tan sencillo, significaba mucho para él. Era el primer paso hacia algo que había perdido, pero que ahora podía comenzar a reconstruir, la confianza. Con una tímida mirada, el perro se acercó y, después de un leve movimiento de su nariz, aceptó la comida. Era más que un simple alimento, era un símbolo. En ese momento, el perro no solo estaba comiendo, sino aceptando lo que el hombre le ofrecía, una oportunidad. Se detuvo por un instante, mirando al hombre a los ojos, como si quisiera preguntarle si esto era real, si esta posibilidad de una vida mejor era genuina. El hombre, al notar su vacilación, le acarició suavemente la cabeza, como si intentara tranquilizarlo. No había prisa, no había presión, solo una conexión profunda que los unía. Poco después, el perro terminó de comer, y algo dentro de él parecía haber cambiado. La comida, la seguridad de saber que no tendría que pasar otra noche de hambre, era solo la superficie de lo que realmente estaba sucediendo.
El perro había comenzado a comprender que su vida no tenía que ser solo una lucha constante. Había algo más en el horizonte, algo que valía la pena esperar, algo que él nunca había imaginado que podía ser suyo. Los días pasaron, y el perro comenzó a adaptarse a su nueva rutina. Cada mañana, el hombre lo sacaba a pasear por el parque. Aunque al principio, el perro se mantenía a una distancia prudente, pronto comenzó a acercarse con más confianza, disfrutando de la compañía del hombre. Aunque el miedo seguía al acecho, como una sombra, el perro empezó a relajarse, a sentir que tal vez había un lugar para él en ese mundo que parecía tan grande, tan desconocido. Lo que antes parecía ser una amenaza, ahora era una oportunidad. Cada paso que daba junto al hombre le recordaba que, aunque había perdido tanto, aún quedaban cosas por ganar. Un día, mientras caminaban por una calle tranquila, el perro se detuvo frente a una pequeña casa con un jardín verde y bien cuidado. Desde la calle, se veía una familia jugando en el jardín, riendo y disfrutando del sol. El perro se detuvo, observando a lo lejos. Recordaba esos momentos de su vida anterior, cuando jugaba con su familia, cuando sentía el calor de un hogar. Pero ahora, todo parecía tan lejano, tan fuera de su alcance. El hombre, al notar su mirada fija en la casa, se agachó y acarició al perro. «Sé que te gustaría tener algo parecido, lo sé», dijo suavemente. El perro lo miró, y por primera vez, comprendió que ese hombre lo había comprendido de una manera que nadie más lo había hecho. No importaba lo que hubiera perdido, porque lo que realmente importaba era lo que aún podía encontrar. El perro ya no estaba atrapado en su pasado. Estaba listo para lo que venía, dispuesto a construir algo nuevo, algo más grande que las sombras de su vida anterior. El hombre, sin decir más, le dio una señal para que siguiera caminando. Y el perro lo siguió, confiado, sabiendo que ya no estaba solo. A su lado, había alguien dispuesto a acompañarlo, a darle una segunda oportunidad. Juntos, caminarían hacia lo que el futuro les deparara. El perro entendió algo fundamental en ese momento: el viaje no era solo sobre encontrar un lugar donde vivir, sino sobre encontrar su propio lugar en el mundo, una vez más. Ya no importaba si esa casa en el jardín verde era lo que necesitaba, porque lo que realmente necesitaba era la libertad de ser él mismo, de vivir sin miedo. Y, por fin, sentía que había comenzado a encontrar eso. No había más cadenas, no había más prisiones. Había un camino por delante, y estaba listo para recorrerlo. El perro avanzaba lentamente, pero con más determinación que nunca. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, creando manchas de luz que danzaban sobre el pavimento mientras él caminaba junto al hombre. A pesar de los días pasados y las pequeñas victorias, algo dentro de él aún no estaba en paz. Había algo que faltaba, algo que lo seguía atormentando, y a pesar de los gestos amables, de las sonrisas compartidas, el perro sentía que la verdadera paz solo llegaría cuando cerrara el ciclo de su pasado. No podía seguir adelante sin hacerlo. El hombre, al ver al perro tan pensativo, se detuvo un momento. Sabía que el animal no estaba completamente tranquilo. Había algo en su postura, algo en su mirada, que indicaba que aún cargaba con el peso de su pasado. No se trataba solo de un perro herido, sino de un ser que había sido marcado por algo mucho más profundo. El hombre decidió, entonces, que era momento de enfrentarse a aquello que aún lo perseguía, de dejar que el perro tuviera la oportunidad de encontrar algo de cierre. Aquel día, el hombre decidió llevar al perro a un lugar al que nunca había ido, la vieja casa donde había vivido antes. Esa casa, con su jardín desordenado y su fachada gastada, era el recordatorio de lo que había sido, de lo que el perro había perdido. No había necesidad de palabras. El hombre solo caminó hacia la puerta, y el perro lo siguió, con pasos vacilantes, pero sabiendo que algo importante estaba por suceder. Al llegar, el hombre se agachó frente al perro y, con una suave caricia en su espalda, lo miró a los ojos. «Este es tu pasado», dijo con voz tranquila. «Sé que te ha costado mucho dejarlo atrás. Pero no tienes que temerlo. Ya no hay más dolor aquí». El perro, que había vivido tantas emociones fuertes en esa casa, se sintió un poco intimidado. Pero al mismo tiempo, había una sensación de alivio, como si las puertas del pasado se abrieran por primera vez,
ofreciéndole la oportunidad de enfrentar lo que había quedado atrás. El hombre abrió la puerta, y el perro entró en la casa, deteniéndose por un momento en el umbral. El olor familiar, las huellas en el suelo, el recuerdo de los años pasados en ese lugar lo envolvieron. A lo lejos, una ventana rota reflejaba la luz del atardecer, y el polvo cubría cada rincón, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El perro caminó dentro de la casa, olisqueando los rincones, reviviendo fragmentos de su vida anterior, momentos que ya no podía recuperar, pero que aún lo definían. Mientras exploraba el lugar, recordó a los niños que solían jugar en el jardín, a su familia que le daba cariño, a los días en los que se sentía parte de algo, cuando su vida tenía sentido. Pero esos días ya se habían ido, y al mirar a su alrededor, el perro entendió que todo lo que había ocurrido allí ya no tenía poder sobre él. No era el mismo perro que una vez corrió por ese jardín. Ya no estaba atrapado en esa vida, ya no era un perro que dependiera de los recuerdos. Ahora, él estaba listo para avanzar. El hombre, al verlo moverse por la casa, se quedó observando en silencio. Sabía que lo que el perro sentía no podía ser cambiado por ninguna palabra, por ninguna caricia. Este momento, este encuentro con su pasado, era algo que el perro tenía que vivir por sí mismo. No era solo una cuestión de tener comida o un lugar seguro donde dormir. Era el proceso de sanación interna, la aceptación de lo que había sido y la capacidad de perdonarse a sí mismo. El perro, finalmente, se detuvo frente a una vieja fotografía en la mesa del comedor. La foto mostraba a una familia feliz, sonriendo, abrazando al perro cuando era joven. Él estaba allí, corriendo junto a los niños, saltando en el jardín, sin preocuparse por el futuro, sin saber que ese amor algún día se desvanecería. El perro olió la foto, como si intentara recordar cómo se sentía en esos tiempos, como el amor era simple y sin complicaciones. Pero ahora, todo parecía distante, inalcanzable. Esa imagen ya no lo representaba. Él no era ese cachorro alegre de la foto, sino un perro que había aprendido a sobrevivir, que había enfrentado la adversidad y que ahora, por fin, estaba en una nueva etapa de su vida. Con un suspiro, el perro apartó la mirada de la foto. No necesitaba seguir mirando al pasado. Ya lo había vivido, y lo único que podía hacer ahora era mirar hacia adelante, hacia el futuro. El hombre, al ver el gesto del perro, asintió con una sonrisa tranquila. «Lo has hecho bien», le dijo en voz baja. «Es momento de dejar ir lo que no puedes cambiar». El perro lo miró, y en sus ojos brilló algo nuevo. No era solo el cansancio de la lucha, sino una comprensión profunda. Comprendió que la vida que había conocido ya no existía, y que debía liberarse de los recuerdos que aún lo ataban. El hombre lo acompañó hasta el jardín, y una vez fuera de la casa, el perro se detuvo un momento, mirando el horizonte. Los árboles del vecindario se movían suavemente con el viento, y el sonido de la ciudad a lo lejos parecía más distante ahora. El perro sintió que, de alguna manera, había cerrado un capítulo de su vida, un capítulo que le había costado mucho. Pero ahora, ya no estaba atado a él. Había recorrido ese camino, había enfrentado sus miedos, y ya no necesitaba buscar consuelo en lo que había perdido. Había encontrado la paz, no en los recuerdos, sino en el presente. «Es hora de continuar», dijo el hombre, mientras acariciaba suavemente al perro. El animal miró hacia él, y algo en su mirada reflejaba una nueva luz, un resplandor de esperanza que no había conocido antes. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ahora lo veía con otros ojos. Ya no era un perro marcado por el sufrimiento del pasado, sino un ser capaz de reconstruir su vida. Con un último vistazo a la vieja casa, el perro dio un paso adelante. El jardín, aunque conocido, ya no lo retenía. El hombre, con una sonrisa cálida, lo siguió. Juntos, caminaron hacia el horizonte, hacia un futuro que solo ellos podrían escribir. Sabían que el camino no sería fácil, pero el perro había aprendido algo fundamental, ya no era solo un espectador de su propia vida. Ahora, estaba listo para vivirla, para tomar las riendas de su destino. El perro caminó con el hombre a su lado, con la cabeza erguida, con la confianza de quien ha enfrentado su propio pasado y ha encontrado la fuerza para seguir adelante. La vida le ofrecía nuevas oportunidades, y él estaba listo para aprovecharlas. La libertad, finalmente,
ya no era solo un sueño lejano, sino una realidad palpable que podía tocar con sus propias patas. Y, mientras avanzaba junto al hombre, supo que el futuro, aunque incierto, sería suyo. Fin.